Entre páginas. Con Antonio Ferrando. Hola lectoras y lectores, bienvenidas y bienvenidos a este programa de Radio Puerto dedicado a los libros Entre páginas. Este programa es para quienes disfrutamos leyendo, para quienes nos gusta viajar sin levantarnos del asiento, para quienes nos gusta aprender mientras nos lo pasamos bien. Este programa es para quienes nos gusta perdernos entre páginas. Bueno, pues como nosotros aquí los que nos reunimos somos lectores y lectoras ávidos y nos gusta sobre todo ese veneno de los libros y de la literatura, pues lo que más nos gusta es conocer autores, conocer los autores de las novelas que nos gustan. Y hoy tenemos con nosotros a David Montiel, el escritor gaditano, con quien vamos a conversar, y va a ser la primera vez que la muestre, sobre el conjunto de su obra y su última novela, aquí, la pongo en cámara, Cartago será destruida. David, muy buenas. Buenas tardes, encantado de estar aquí. Bueno, lo primero, estamos escuchando una música que nos va a acompañar en la conversación, porque las conversaciones con música siempre son mejores, ¿verdad? Da un saltito. Pero yo no me esperaba esta canción, yo no me esperaba esta música. ¿No? No. Bueno, tiene su sentido con respecto incluso hasta con la novela. Pasé breve, un músico que yo, no admiro, sino que me parece que es muy buena persona, que es un músico además de un tipo de música muy dura, que es el cantante de este grupo que se llama Opeth. Pues contó una historia relacionada con el Scott Walker, que es el cantante. Se estaba muriendo su abuelo y su padre, ¿no? Entonces él tiene relacionado esta canción sobre todo y este disco con ese momento. Y él lo cuenta también, que yo la revisé, y el final de la novela de Cartago tiene mucho que ver con esta sensación de esta canción, ¿no? Porque más o menos lo que viene a decir es, dice en inglés, me pasará otra vez, will be happen to me again, ¿no? Porque es una canción de desamor, ¿no? Pero sí es verdad que al final de la novela hay esta misma reflexión, me volverá a pasar, no sabemos, ¿no? Bueno, vamos, no desvelemos cosas, no vayamos al final, porque entonces la gente no lee el libro, David, ¿vale? Bueno, vamos, ¿quién es David? ¿Vale? Vamos a empezar por ahí. David Montiel, hemos dicho que es de Cádiz. Sí, señor. Y muy de Cádiz. De Cádiz. De Cádiz. Y además, si habéis leído algo de él, es muy de Cádiz y no lo oculta, y al revés, todo lo contrario. Bueno, ha publicado las 4 novelas de la saga de ojito, voy a decirlo bien, Becciarelli, claro. Es que se dice así. Claro, aunque la gente tiene tendencia a decirlo como a la italiana, es un apellido de Cádiz. No de los más comunes, pero sí, yo conozco a Becciarelli. Y si quieres después te comento una cosa sobre una cosa muy bonita que me pasó. Ajá, bueno, pues pero lo que sí me he dado cuenta, pues yo he leído la novela, y tengo que decir que me ha gustado. Yeah. Pero que los que se pasan de fino suelen ser el mismo grupo de personas. Los Becciarelli suelen ser el mismo grupo de personas. En cambio, los Becciarelli son también los mismos. Es que yo cuando elegí el nombre el apellido del detective, sabía que tenía que ser, porque es una cosa que le pasa a Cádiz, que es una cosa muy curiosa, pero nosotros lo vemos normal, que es que uno de los apellidos más castizos, más entroncados con la ciudad, suelen ser apellidos raros, italianos, sí. O de otra nacionalidad, ¿no? Entonces yo conocía a un Becciarelli de mi infancia que vivía por allí, por San Antonio, y fue el que me vino. Pero después, en la presentación de la primera novela en la Feria del Libro de Cádiz, yo salí en Onda Cádiz, las cosas que te ve todo el mundo, que parece que no te ve nadie, pero todo el mundo te ve. Y entonces me vino un Becciarelli de verdad, me dice, mira que hemos visto el programa, y nos quedamos así como, hostia, el apellido, ¿no? Entonces el hombre Becciarelli vino para que le firmara un libro para su hermano que estaba un poquito mal. Ajá. Y de fírmeselo para él, que le va a hacer ilusión, porque tú has utilizado el apellido y estas cosas. Entonces, bueno, entrañable, ¿no? Sí, bueno, en Cádiz y aquí en el puerto también, claro, por el tema del comercio y demás, pues apellidos de origen italiano, de origen alemán, de origen francés, y que se han españolizado y gaditanizado. Y naturalizado. Y hecho pues a medida. Bueno, pues este es el caso de las 4 novelas de la saga de Becciarelli.
La última es que Cartago será destruida, pero además está Nuestra Señora de la Esperanza, que ha sido además Premio Internacional de Novela Negra, LH Confidencial en 2019, Las Niñas de Cádiz y Carne de Carnaval, ¿no? Esas son las 4. Claro, yo me he dado cuenta al finalizar Cartago y viendo un poco que, claro, que yo la última de la saga no la publiqué por el premio en El Paseo, que es la editorial de Sevilla, ¿no? Con la que yo estuve, vamos, que yo me siento en mi casa con El Paseo, ¿no? Y se la di al editor David González Romero, diciéndole, mira, no le voy a presentar nada para ti, ¿vale? Ya, y cerramos esto, pero son las 4 estaciones, al fin y al cabo. Me he dado cuenta al final porque la primera es el carnaval, que es, digamos, el invierno, La Niña de Cádiz el verano, Nuestra Señora de la Esperanza es la primavera y esta es el otoño. Cada una termina unas fiestas de Cádiz. La primera es el Carnaval Chiquito, La Niña de Cádiz es el Tierro de la Caballa, que fue antes de ayer, domingo. El de las niñas, el de Nuestra Señora de Esperanza es el 1 de mayo. Y esta es Los Tosantos, que es esa fiesta tan loca del Día de Todos los Santos en Cádiz, que es los puestos de la plaza, no el mercado, ahora dice la plaza, el mercado, pero es la plaza. La plaza de toda la vida. Claro, pero ahora se llama mercado, esto está cambiando. Yo siempre he dicho la plaza, ahí está. Y aquí es la placilla. Exactamente, pues se engalanan así con unas cosas muy raras, los pescados vestidos de cosas, los cerdos, entonces acaba la novela ahí. Y me he dado cuenta de que son con las 4 estaciones de una ciudad. Ajá. Perfecto. Bueno, pues aparte, tú has escrito ensayo también con la historia general del Carnaval de Cádiz y además también has escrito la historia provincial de la infamia. A mí, yo quiero prepararme en esto, la historia provincial de la infamia. ¿Esto de qué va? Esto es una especie como de ejercicio literario que yo hice a partir de como varios referentes, ¿no? Entonces, el referente claro es Borges, ¿no? Con la historia universal de la infamia, que él lo que hace es, digamos, adaptar una serie de historias que él reescribe, por decirlo de alguna manera, o incluso hasta traduce, ¿no? Borges lo que hace es traducir historias de un pirata, ¿no? Entonces, como son personajes muy infames, ¿no? Y luego, en ese libro también está uno de los cuentos que es El hombre de la esquina rosada, que es ¿no? De que cuenta como que el cuchillero, ¿no? Estas cosas. Entonces yo, con referencia a ese, después con Roberto Bolaño, La literatura nace en América, que es un libro también muy peculiar, y con varios más, Marcel Schwab y Rodolfo Wilco, bueno, libros que hablan de biografías de gente que era verdad, no era verdad, todo se mezclaba, ¿no? Entonces yo he hecho 13 biografías de músicos por género, digamos, abarca todo el siglo XX, desde el flamenco hasta, yo qué sé, la música más dura, más extrema, así. Y todo tiene que ver en la línea de, digamos, que es lo que lo llamo el embuste. O sea, esa idea de que cuando, por ejemplo, Chano Lobato o el Beni de Cádiz, entre cante y cante, se ponían a contar cosas, ¿no? Y cosas de Ignacio Speleta, por ejemplo, un personaje, ¿no? El que se inventó el tirititán porque dice que estaba un poco alterado por los alcoholes y no se le recordaba la letra y dijo, pues voy a empezar por aquí, ¿no? Entonces, Ignacio tiene un montón de historias que y Pericón de Cádiz también, ¿no? Historias que está tieso y después va a una taberna, le roba dinero a un perro y el perro le dice, Pericón, ladrón. O sea, el perro habla, ¿no? Pero yo, lo mismo, ¿no? Lo que hizo Borges, digamos, mintiendo con respecto a personajes que son reales, o Las vidas imaginarias de Marcel Schwab, que es un escritor francés de mediados, principios del siglo XX. Y yo me invento, pues, a partir de la realidad, cosas que son muy disparatadas. Porque yo voy también al disparate en el libro. Sí. La suerte es que es una especie, son 13 cuentos, pero están hilados y es una novela. Entonces, vamos, yo estoy muy contento porque parecía que iba a ser una cosa muy local o, como siempre, costumbrista, que es lo que me cae a mí encima, ¿no? Porque como yo escribo desde Cádiz, estas cosas. Pero no, ganó el premio Cucha con un jurado deslumbrante, Fernando María, John Bilbao, Manuel Vilas, o sea, un descaro, vamos a llamarlo así. Un subidón. Un subidón muy, muy gordo porque ellos entendieron muy bien cuál era el juego literario que yo estaba realizando, estaba jugando con la verdad, pero hay cosas que eran ciertas, ¿no? Por ejemplo, yo en uno de los relatos digo que Paul McCartney es de Cádiz. Hombre. Ya te digo. Y ahora tú con lo que tú quieras. Ahora, y de ahí para adelante. De ahí para adelante. Bueno, pues mira, estupendo. Yo cuando he estado
perdón. Estaba leyendo Cartago. Cartago será destruida. Vamos a decir el título completo. Cartago será destruida. Desde el momento en que uno compra la novela y ve la portada, se da cuenta de la referencia a Catón y el de Lenda es Cartago, y dice, bueno, a ver, ¿esto por dónde va? Y si encima metes un sarcófago por medio y metes un hallazgo arqueológico, que vamos a dejarlo ahí, que es un hallazgo arqueológico, vamos a dejarlo ahí, pero y lo juntas con un Philip Marlowe de Cádiz, más o menos así, el típico detective que... Un Carballo. Sí, eso te iba a decir. Es que a mí me recordó mucho a Vázquez Montalbán. Es muy Carballo. Muy Carballo en ese sentido, pero ese detective que está a dos velas, que está tieso, perdido, que está buscando ahí, pero que tiene una ética claro, que no tienen otros. Y lo ve que en realidad Becciarelli es muy buena gente. Es buena gente. Bueno, lo pretende. Lo que pasa es que sí es verdad que en esta novela en concreto, como es la anunciada final de la tetralogía, no me sale, pues sí tiene más problemas de lo habitual, ¿vale? Está marronado. Pero sí es verdad que él mantiene una especie como de ética irredenta con respecto a... Sabe muy bien dónde está, porque... Si sale un poco de ahí, que no es una zona de confort, como diría ahora la gente, sino yo creo que es un sitio en el que él se maneja muy bien, sí, ¿no? Cádiz, la novela tiene mucha esa historia que yo veo en Cádiz, que es la interclasismo, ¿no? Es decir, ahí él es capaz de hablar con gente pues muy tiradilla y muy chunga. Y aparecen la novela. Claro, y después capaz de hablar con amigos que tiene. Eso es una cosa que, como la ciudad es tan pequeña y es una isla, en verdad, pues entonces... Una calle señorial y la justo la de al lado una calle más humilde, ¿no? Entonces él se ha movido muy bien ahí. Y sí es verdad que tiene ese toque de hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Porque después, digamos, los casos, yo siempre digo, los casos más pequeñitos son pues eso, buscar una gaporni, un coche que no sé dónde ha aparcado, que si me han robado algo, claro, que no sé qué. Y luego los casos grandes son los casos de las novelas, ¿no? En el que él acepta básicamente por dinero. No es otra. Cuando aparece el dinero en la mesa dice, uff. Claro, ya estamos, claro, ya estamos hablando de otra cosa. Le hace falta, entonces claro, pues se mete. Entonces... Pero aquí tú mezclas muchas cosas que a lo mejor en manos de otra persona pues hubiese sido un totum revolutum. Bueno. Pero que tú, hay que decirlo, lo hilas muy bien. ¿Por qué? Porque hay distintas caras ocultas. Ajá, sí. Está la cara oculta de la arqueología. Está la cara oculta de las familias de rancio y hago hincapié en ese rancio abolengo, sí, que en una ciudad como Cádiz todo el mundo se conoce y hay determinado, claro, y son una lista cortita de apellidos también, una lista así de apellidos de gente que dice cuidadito, por ahí. Por medio una revisión de la transición. También. El submundo y la política también, la política. Sí, está todo. Y siempre, tú siempre has usado y has manejado el tema de la justicia social. Tú te decantas en la novela. Bueno, tú tomas partido. Claro, la novela mezcla muchos temas porque lo que básicamente el caso es un bebé robado, ¿no? Que es uno de estas cosas que también es una cuestión terrible de que hay un montón de casos, ¿no? Sobre todo en Cádiz, en La Línea y no recuerdo dónde más. Bueno, entonces a partir del caso de ese bebé robado, pues claro, como se da dentro de la transición en esos años, ¿no? Que dicen que hasta el 91 hubo robos, ¿no? de bebés. Pues yo, digamos, ajusto cuenta con esa época también, ¿no? Es decir, con gente en un momento, digamos, de la historia reciente en el que gente que durante mucho tiempo había sido una cosa, ahora aparece como otra, ¿no? Está claro que el proceso, como siempre, es difícil, ¿no? Se está pasando una dictadura a una democracia y todo el mundo dice, hicimos lo que pudimos, todas esas cosas, ¿no? Claro, yo por edad nací justo después.
Yo soy del 76, ¿no? Entonces yo ya viví en democracia y ole, viva, ¿no? Hombre. Pero sí es verdad que hay una revisión de esas figuras y hay un poco una revisión de muchas de las cosas que se contaron de una manera y podrían verse de otra. Entonces ahí se mezcla también el tema de la arqueología, que tiene que ver. Claro. Porque han contado la historia de una manera, pero luego un poco lo que dice Juan Elo, ¿no? Dice, cuando le empezó a interesar a la gente los fenicios, nosotros no inventamos los fenicios del tirón. ¿Por qué? Porque es ¿sabe? Porque la cuestión arqueológica y también la idea esa de la cuestión de los estratos, ¿no? Sí. Cádiz es una ciudad con muchos estratos históricos, en el sentido de que si escarba, al final acaba apareciendo, pues, como apareció el fenicio, ¿no? Sí, pero tú hablas de estratos en arqueología, pero Sí, también los estratos sociales. Y estratos sociales y estratos de cada personaje. Cada Eso uno sí, son muchas cosas, ¿no? efectivamente. Es decir, cada uno tiene guardado un pasado que se va descubriendo poco a poco. Y con respecto a lo que sigue, claro, el caso en sí es bastante peliagudo porque se está metiendo, digamos... Es un pues, caso imposible. Es claro. un caso que tú lo ves y dices, él mismo dice, esto no se va a resolver. Claro, se está metiendo también con una serie de gente que es difícil muchas veces meterse y así, digamos, sufre mucho en la novela, Sí. es decir, le dan más que nunca y entonces es un riesgo que toma, pero bueno, lo lleva hasta el final. Yo siempre, como lo veo un poco así yo soy muy Vázquez Montalviano en ese sentido, ¿no? Es decir, intento utilizar todos esos temas para analizar un montón de cosas que están en la ciudad y que la línea, digamos, de interés está en base a descubrir qué ha pasado, ¿no? ¿Qué ha pasado con esta historia? ¿Qué ha pasado con ese niño? ¿Qué ha pasado con la otra cosa, no? Pero bueno, cada uno escribe desde donde creo que piensa y entonces a mí es muy fácil verme. O sea, no hay que hacer mucha investigación. Se te ve la patita. Claro, pero sobre todo porque yo creo que la novela negra para mí es una novela en la que yo puedo hacer todas esas cosas. Es decir, analizar un montón de historias que han pasado en la ciudad o del pasado en este caso y bueno, también del presente, ¿no? Porque se está hablando también de la fosa de los fusilados en el cementerio. También. Que está ahí en medio. Llega un momento en el que todo eso confluye y entonces cuando ya se resuelve el caso, cuando todo eso casa, dices tú, claro. Entonces, todo está relacionado porque claro. eso es lo que tú dices, la memoria histórica también, porque con la supresión de la placa también, claro. y sobre todo esa reacción de de determinada gente que parece que no existe, pero existe. Claro. Y existe bastante, en el sentido que no es muy visible, pero late en la ciudad. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, he utilizado elementos de la realidad para hacer ficción, que eso lo recalco yo siempre. O sea, yo, por ejemplo, utilizo eso, que se retiró la placa de José María Pemán, porque era una placa que incumplía la ley de memoria histórica. La otra sigue existiendo, y su monumento en el Parque Genovés todavía está, porque es a un escritor, no pasa nada. El problema era esa placa, ¿no? Entonces yo utilizo eso como excusa para plantearlo, ¿no? O sea, yo utilizo un evento real para traspasarlo a la ficción, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues claro, yo estoy hablando de cómo de esos insignes que ya no son insignes, que se hace una revisión, ¿no? Igual como un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de los sarcófagos, pues está ahí, ¿no? Es decir, hay 2 sarcófagos, pueden haber más o puede haber menos, pero bueno, yo lo que me invento es un sarcófago infantil, que es un poco la idea que tiene que ver también con todo el leitmotiv de la novela, pero bueno, no sé si va a aparecer algún día, ¿no? Pero cada vez que sacan algo, digo, no pasa que a los niños los enterraban de otra manera, ¿no? Pero es verdad que sí son cosas reales que yo he traspasado pues a la novela. Y con respecto a los personajes igual, siempre digo que nadie es nadie. O sea, es decir, yo utilizo elementos de la realidad para transformarlo en ficción. Es verdad que hay muchas cosas que a gente le puede sonar, pero es verdad que siempre lo transformo. O sea, yo cuando me dicen, es que este personaje es este, digo, en verdad no. Pero no por nada, sino porque yo he ido mezclando, hago... Sí, pero tiene mérito que el lector lo identifique. En ese sentido, porque le llega, uy, esto se parece a... Sí, claro. No es mi intención, pero bien jugado. Claro, pero porque eso también es una lectura cercana que tienen estas novelas cuando tú utilizas esta realidad tan próxima. Claro. Hay gente que cuando tú se las pones tan delante, pues le chirría, ¿no? Dice, uy, esto es muy exagerado, o la gente no habla así, o cualquier cosa, ¿no? Pero en cualquier otro lugar, que es un poco la idea,
lo bueno del premio LH que tú comentabas antes de Nuestra Señora de la Esperanza, que es el caso, digamos, político, porque habla del Ayuntamiento del Cambio, y el concejal de vivienda es el que muere, lo matan, ¿no? Fíjate tú eso. Entonces, eso se leyó allí en Hospitalet y se leyó de otra manera. Claro. Es decir, de otra manera no, sino con menos referentes, ¿no? Aquí parece que siempre está muy relacionado. Yo lo que siempre digo, tú puedes imaginar, pero es una lectura que tú haces. Yo te la propongo. No sé, ¿sabes? ¿Sabes? Te digo, o sea, yo te la propongo. Entiendo. Y igual que te propongo un personaje, ya tú lo relacionas o no. Porque después, claro, como hay gente que me ha preguntado, pero hombre, es que este personaje es este. Y digo, pues no. Pero no por nada, sino porque realmente en la base no está construido con muchas partes de la realidad, pero no hay nadie en concreto. Perfecto. Y si además le ponemos, lo sazonamos un poquito como si fuera un caldo, con un poquito de elementos sobrenaturales. Es verdad. Y mágicos. Es verdad. Que flotan, que están ahí, dándole un poquito de que cuando tú mires, ¿esto qué? Y que el propio Becciarelli se descompone un poquito, claro. Y dice, ¿pero cómo? Con esa abuela la papona. Exactamente. Esa abuela que además de ser como todas las abuelas gaditanas, una señora de rompirrasga, sino que además era una persona que tuvo su momento heroico, que descubre su momento heroico, pero además tiene otra faceta que yo lo voy a dejar ahí. Bueno, es que como terminaba en el Día de Todos los Santos, en el Día de los Muertos, claro, pues entonces tenía que haber tenían que aparecer muertos, ¿no? Entonces es verdad que en la novela aparecen muertos y aparece ese punto sobrenatural. Porque lo que más o menos va en todas las otras novelas, la papona es un referente. Él siempre le dicen, tu abuela. Entonces, pero nunca se pregunta nada, ¿no? Hasta que en este momento ya sí, él directamente pues se enfrenta a ese pasado que está envuelto en un montón de cosas, ¿no? Sobre todo de misterio y cosas así raras, ¿no? Claro. Entonces, se le daba un ambiente muy, digamos, diferente y relacionado con los fantasmas, con los fantasmagóricos, con esas cosas. Que me venía muy bien, ¿sabes? Para explicar, por ejemplo, pues cosas que le pasan, la idea de que hay gente que los muertos están ahí, pero como que lo cuidan, estas cosas, ¿no? ¿Quién no ha sentido eso? ¿No ha sentido eso de que un familiar muy cercano como que te esté cuidando, ¿no? Algo así, claro. Todos hemos sentido eso alguna vez, como una intervención de un espíritu, de un lar familiar, como diríamos ya en sentido romano, que está ahí velando por ti. Claro, en la novela eso se utiliza como una especie de también un pasado que él también va descubriendo arqueológicamente, porque se entera de que hay un montón de cosas que él no sabía. Con su padre. Y con su padre y con su abuela, sobre todo. Entonces, hay un juego de... Claro, y encima acaba en el Día de Todos los Santos, el Día de los Muertos. Es que hay muchos muertos. Claro, hay muchos muertos. Hay que decir que casi que no muere nadie en la película, en la novela, pero hay muchos muertos. Exactamente, aparecen muchos muertos. Y aparecen también esa idea de que yo no sé cómo decirlo, los ancestros, algo así, ¿no? Es decir, que parece que suscitan ahí. Entonces, como lo mismo que digo, la Cádiz es una ciudad muy, para eso prácticamente digo, de tantas civilizaciones o tanta gente ha pasado durante tanto tiempo, pues prácticamente es un camposanto. Sí. ¿Sabes? Entonces, igual que así una ciudad esplendorosa y menos esplendorosa y hasta periodos chunguísimos, pues siempre hay esa idea de que vas a escarbar y va a aparecer alguien muerto, que es un poco vamos, el último descubrimiento, así también una pequeña necrópolis allí. Entonces, claro, estamos rodeados de todo eso siempre. Lo que pasa es que, claro, la ciudad siempre es muy viva, siempre muy rápida, muy luminosa, ¿no? Entonces, tenía que estar en la novela como la idea de eso, de que es una presencia, y sobre todo también a Becciarelli, que le empieza como a descubrir cosas que, esto no me acordaba yo, y ahora le pasan cosas raras. Sí. Hay una escena de la novela que es casi sobrenatural, ¿no? No vamos a contar. No, ya está. Vamos a ver, que hay que leerla. La vuelvo a enseñar. Aquí está, espérate que se vea bien. Aquí, eso es. Cartago, además tiene una maquetación, tiene lo que es el libro es muy bonito, ¿eh? Sí. Y además pensado para que llame la atención en un escaparate, ¿eh? Está bien. Está muy bien hecho. Pero es que además
es que es Cádiz. Y Cádiz es un personaje, que es lo típico. No es que Cádiz es un personaje de la novela. No. Es que además es Puerta Tierra y el casco antiguo, da igual. De manera siempre presente Cádiz. Y él habla de Cádiz y la forma de hablar de Cádiz. Eso que tú has dicho antes, que en Hospitalet lo entendieron. Eso, cuando tú escribes, ¿no tienes ese miedito de que más allá de Cortadura o de la Bahía no se entiende, ¿no? empieza a costar? Claro, eso es una cuestión que yo me planteé sobre todo al principio, al hacer historia. Yo siempre he dicho que hacía falta retomar esa forma oral que, bueno, pues está sobre todo en Fernando Quiñones. Lo que pasa es que Fernando lo hace en el siglo XVII con el Cantueso, ¿no? En la canción del pirata, y después lo hace en los años 70 con Hortensia Romero, ¿no? Las Mil y una noches de Hortensia Romero. Y faltaba la actualidad, ¿no? Yo decía, bueno, pero ¿por qué? Además es un poco la forma que también yo hablo, ¿no? Y también un lenguaje que Cádiz muchas veces de lenguaje propio, ¿no? Y bueno, incluso de lenguajes propios muy personales que se han traspasado por el de Antonio Reguera, ¿no? La de Ubrique. Sí, la de Ubrique, sí. No voy a decir, porque son todos chungos, dos cafés solos. La de Ubrique es la mejor. La de Ubrique es la mejor, dale. Entonces, sí es verdad que cuando yo me planteé esta historia, lo que pretendía es que los personajes hablaran por lo menos con esa idea de que no fuera acartonado, es decir, fuera lo más real posible. Y lo que pasa es que tuve que matizarlo. Y tampoco llegan al ese costumbrismo, digamos, que folclorista. Claro, no. Ay, qué gracioso es. Claro, gracioso. no. Bueno, a mí me lo dicen siempre. Sí. O sea, que me he reído mucho con la novela. Digo, pues la novela es de asesinato y de novela negra. Es más, en la mayoría de las expresiones son muy siesas, son muy... Claro, el rollo es que yo... La solución que hice fue, digamos, poner la cursiva a la palabra, digamos, como se decía, claro, ¿no? Entonces, esa es un poco de eso. La cuestión del entendimiento, no, es verdad que la primera novela Cana de Carnaval es mucho más, digamos, cerrada en ese sentido, porque tiene, o sea, es como es un periplo carnavalesco desde septiembre hasta el carnaval chiquito, como te decía, pero casi desde dentro, ¿no? Es decir, hay mucha memoria mía con respecto a un montón de cosas. La gente que sabe que me la ha comentado, dice que la novela tiene cosas que a mí me ha llegado, o sea, que yo las he vivido pero nunca las había leído en este caso, ¿no? La gente más foránea que no entiende, pues claro, el otro día me comentaba alguien en el Twitter, un lector me decía, es que me ha parecido más difícil de entender, aunque yo he venido al carnaval, estas cosas, pero hay un montón de código que no entiendo. Todo eso se ha ido suavizando y aquí, por ejemplo, en Cartago está casi todo explicado, y también como hay referencias a las novelas anteriores, está explicado, ¿no? Cuando aparece un personaje que es de otra novela, yo digo, pues este apareció, le dijo no sé cuánto. Sí, entonces, sí. La hora de la cuestión del entendimiento no tiene que ver con lo que siempre digo, o sea, hay localismos mucho más potentes que el mío, como por ejemplo el de Nueva York, ¿no? Que todo el mundo habla de Nueva York. Eso es verdad. Y entonces, pues, todo el mundo lo entiende porque es muy potente, ¿no? Todo el mundo, pues, sabe dónde está la Quinta Avenida, sabe dónde está... claro, el de Cádiz, pues, mucho menos, es más flojito, pero yo sí es verdad que la confirmación me viene sobre todo no solo con el LH en hospitales, sino también con el premio de la Cucha, que eso, pues, se rompe todo. O sea, claro, la novela es buena, al jurado le ha gustado, consideran que es la mejor de 1000 novelas, de 900 y pico, y entonces pues dije yo, bueno, pues que esto tampoco es un hándicap para mí. Es decir, y muchas veces también pasa que a gente de muy cercana le llama la atención porque nunca ha visto reflejado en una novela ese lenguaje. Eso te voy a decir. Sí, le choca. A mí me choca y no debería de chocarme, porque yo soy de Cádiz también. Claro, pero entonces, te choca. Me choca porque uno no está acostumbrado a escuchar, cuando uno lee parece que escucha, decir determinadas expresiones, pero incluso determinadas localizaciones. Porque cuando uno piensa en gente que escribe y habla de Cádiz, pues a la Alameda, la Caleta, pero no la Barriada de la Paz. No, claro que no. La Barriada de la Paz, que es mi barriada, por cierto, mi barriada, yo te lo agradezco. Allí en Guillem Moreno, le dices tú, ostras, Guillem Moreno. Sí. Pero pues Guillem Moreno también es parte de Cádiz. Claro, y además el Cerro Moro y el Puntales. Hay una descripción allí de los nombres de los bares, claro, ¿no? De las esquinitas. Efectivamente. Entonces, claro, esas cosas son... Pero porque hay ahí una cuestión que yo siempre la pongo sobre la mesa, sobre
qué es aceptable o no. Yo lo digo, ¿no? Siempre lo digo. Cuando gente muy leída, muy lectora, me dice, oye, pero las novelas están muy bien. Yo me he hartado de reír, está muy graciosa. Hay que ver lo de la infamia también, qué bonito, qué bien. Pero ¿cuándo va a ser una novela de verdad? Y digo, ¿eso qué significa? Que una novela de verdad que no sea de Cádiz, ¿no? O no haya gente de Cádiz hablando, ¿no? Efectivamente. Entonces, eso pone sobre la mesa un montón de cuestiones que hacen, primero, que la recepción de las novelas sean un poco más complicada en ese sentido, porque hay que... Y aparte yo no... ¿Cómo le digo? ¿Cómo digo? Que yo tampoco me dejo, yo soy exigente. O sea, hay en los títulos de los capítulos hay un juego de palabras, un juego con respecto a ciertas cosas. Cierta referencia. Cierta referencia a la transición, sobre todo, o al tema del franquismo, que eso es el que lo coja para él. Eso es. Yo lo dejo ahí, pero bueno, podría, digamos, no aflojarlo, pero sí es verdad que se plantea una cuestión complicada con respecto a eso, al lenguaje, a las palabras, a los personajes, a los exageradonos que son, ¿no? Cómo se resuelven ciertas cosas. Pero bueno, yo creo que la gente que entra y que le gusta, creo que es muy fiel y tengo... Y también yo creo que hay que recuperar, igual que ahora mismo se reivindican las hablas andaluzas. Claro. Y se reivindica que, oye, que yo hablo con mi forma de hablar y es tan buena, o incluso hay quien dice hasta que mejor que la de Valladolid y esas cosas. Pues dice tú, no, pues yo tengo derecho y estoy muy orgulloso de, como eso, el cateto tú que no entiende el andaluz. Exactamente, claro. Pues, ¿por qué no se va a poder escribir en clave, en ese clave? Se puede escribir, pero ahí va a ser es un camino más difícil. Claro. Eso es lo que pasa, que es mucho más fácil escribir con otro lenguaje o utilizando otras expresiones porque van a llegar a más gente, está claro. Entonces, pero por ejemplo, Antonio Manuel es uno de los que me dijo que pues yo es que muero con el personaje, con las novelas y entonces entiendo muy bien lo que tú estás haciendo, lo que sí es verdad. Y te lo está diciendo un cordobés, ¿eh? Claro, pero muy fan, es muy fan en ese sentido y bueno, mucha otra gente, ¿no? Pero es verdad que esta reivindicación de ese tipo de lenguaje o de nuestro lenguaje así claro, ¿qué pasa? En la música, estupendo. En el teatro, con las niñas de Cádiz, estupendo. Los califatos, esta gente. Ahora, aquí... No, ya es difícil. Ya estamos hablando de la letra impresa. La letra impresa es otra cosa. Entonces, yo ahí estoy jugando. También te digo que, por ejemplo, ahora lo que estoy haciendo, como también la idea era cerrar las 4 novelas y dejarlo un poco en stand-by y bueno, todo el mundo me dice, no, tú sabes, siempre nunca dejas la puerta abierta a estas cosas. Pero ahora, por ejemplo, estoy haciendo una cosa que no es en Cádiz. ¿Vale? Entonces he cambiado completamente de plano, claro. Pues para ver si bueno, me estáis diciendo eso, venga, pues vamos a probar. ¿Vale? Vamos a ver si funciona igual o si hay otras pegas, ¿no? En ese sentido. Entonces, las habrá. Bueno, no, pero que es posible que uno como escritor también amplíe un poco la gama y bueno, también no es que amplíe la gama, sino que le haga caso yo a esta gente. Claro, decir, bueno, esto también lo puedo hacer. Claro, es decir, es también un reto para mí, ¿no? Por ejemplo, en la infamia hay muchas cosas que son de Cádiz, pero realmente no, porque es la única novela de la saga, o sea, que es fuera de esto, ¿no? Que sí es verdad que todo está imbuido de Cádiz, del personajeo de Cádiz, porque el personaje, el músico es de Cádiz, ¿no? Pero es verdad que es mucho más amplia. Es decir, no está escrito en un lenguaje, digamos, como este, no hay muchos diálogos, son biografías, ¿no? Sí. Por decirlo así. Pero bueno, me estoy poniendo el reto de intentar hacer una historia deslocalizada y a ver qué tal, a ver cómo me sale. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, se me ha ido el tiempo volando. Repito, aquí, Cartago será destruida, David Montiel, en El Paseo. La editorial El Paseo. Bueno, David, los últimos minutos de nuestro programa con todos los autores siempre le hago la misma pregunta. Ajá. Porque todo autor, a su vez, es lector. Ajá. Y aquí nos reunimos lectores. Muy bien. ¿Vale? Y entonces, bueno, recomendamos. Yo hoy he recomendado tu libro, que para eso te has venido tú. Pero ahora, a cambio, hay que pagar peaje. Vale. Y el peaje es que tú nos recomiendas un libro a nosotros. Pues mira, yo podría recomendar 2, ¿vale? Perfecto. Si quieres, o incluso 3, ya que sé. Bueno, no vengo muy arriba. Mira, uno que me ha gustado mucho últimamente,
que me parece una cosa maravillosa, que es La mala costumbre de Alana S. Portero, que es la historia durísima de una persona que vive en un cuerpo que no quiere, que no siente como propio, que es un libro que está en las listas de muy vendidos, y yo me alegro mucho. Un libro escrito con una sensibilidad y con una fuerza increíble, de libros de lagrimita. Sí. De encogido. De encogido, pero además sin ningún tipo de cosa fácil, sino un libro bien hecho, bien escrito y sin concesiones yo lo digo, a lo comercial o a estos libros así, ¿no? Y luego yo siempre reivindico un escritor italiano que para mí me dejó un poco, que es Carlo Lucarelli, Lucarelli tiene una serie que se llama Grazianero, que es una jueza, creo, una abogada, una fiscal, creo que. Pero antes de eso hizo 3 novelas que se llama El comisario Di Luca, que es un libro que yo encontré gracias a una casualidad, y son 3 novelas muy cortitas. Digamos, la primera es en la caída de la República de Salò, justo al final de la guerra, está cayéndose el fascismo y un policía tiene que investigar un caso, o sea, una novela increíble, ¿no? Y la siguiente es, digamos, cuando la huida de este personaje, porque bueno, está relacionado con ciertos momentos así complicados, y la otra ya es cuando ya terminó la guerra, ¿no? Se llama el comisario Di Luca, Carlo Lucarelli. Me parece impresionante. O sea, yo estoy loco por copiar eso. Vamos a decir emular. Bueno, yo directamente aquí robar. Fusilado directamente. Bueno, pues nos quedamos con esas recomendaciones de Alana S. Portero y de Lucarelli, que nos ha dado David, y bueno, pues nos vamos despidiendo. Bueno, nos despedimos. Ya sabéis que podéis oírnos en radiopuerto.fm y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, donde también podéis hacer cualquier sugerencia o dar cualquier opinión, así como en el WhatsApp de Radio Puerto, el 629 12 80 42, siempre haciendo referencia a este programa. Bueno, en los mandos técnicos ha estado Daniel Borne y el que os habla es Antonio Ferrando. Y hasta la próxima, nos encontraremos entre páginas.